del vector A, pero esa componente del vector A es en el eje X, ahí está acá. Eso se encuentra el valor de A, o sea, la medida de A, que es número, por el coseno del ángulo alfa. Observa por qué coseno de alfa, mire, el angulito que está pegadito, ¿ve? Coseno. Cuando está pegadito es el coseno. Ya. El otro ya va a ser automáticamente la componente del vector A. En el eje Y va a ser A por el seno del ángulo alfa. ¿Entiendes? Sí, profe, sí. Ahora, veamos B. ¿Quién está al ladito del ángulo beta? BX. Ya. Entonces, BX debe ser, esa componente va a ser B por el coseno del ángulo beta. Y la componente en el eje Y, la componente en el eje Y del vector B debe ser B por el seno del ángulo beta. Hemos hecho descomposición, pero ahora vamos a ver módulo de la resultante por ese método. La fórmula es esta, ¿ve? La resultante es igual a Rx. Esta Rx es la componente de la resultante en el eje X. Así como aquí, ¿ve? La componente del vector A, ¿no es cierto?, en el eje X es esta. O sea, la resultante va a ser un vector también, ¿no? La resultante de eso va a ser un vector que va a tener una componente en el eje X y va a tener una componente en el eje Y. Acá está, ¿ve? Esta va a ser la componente en el eje X del vector resultante. Esta es la componente en el eje Y. ¿De quién? Del vector resultante, la fórmula. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, ¿vamos a hacer una descomposición? Sí, profe, acá está. Mira, 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 mira. Ya, te enseñé a descomponer. A ver, estás observando, formando 90 grados aquí. No me dejes así, ¿eh? Eso no vale. El vector debe estar apuntando así y en esta forma. Y formando 90 grados. Está viendo esa alumna, sobre todo, cuyo apellido empieza con S. Comienza a dibujar y no coloca los vectores. Voy a dibujar también aquí las componentes. A ver. Ahí está. Estoy dibujando lentamente para que vean todos. ¿Este vector será hacia abajo? No. Sale de aquí, en esta forma. Ahí está. 90 grados. Listo. Ahora vamos a decir que esta componente, este vector es una componente del vector A, pero en el eje X. Esta es la componente de ¿quién? Del vector A, pero en el eje Y. ¿Por qué en el eje Y? Porque está hacia arriba, ¿no? Lo mismo aquí. Este sería la componente de ¿cuál de los vectores? Del vector B. Pero en el eje X, porque está en el eje X. Y este otro sería la componente del vector B en el eje Y. Entonces veamos aquí. Observen ahora por aquí. ¿Ve? La componente AX sería, ¿quién? A ver, 10 por el coseno de 37. 10 por el coseno de 37. Entonces, ¿cuánto sería? 10 y el coseno de 37. Van a disculpar ustedes, alumnos, que yo no recuerdo bien el triángulo, pero el dibujito lo hago rápido y yo me baso de aquí 37, 53. Esto de aquí debe ser 5, este debe ser 4 y este debe ser 3. Entonces, el coseno de 37 coseno sería 4 quintos. Allá, por 4 quintos. Por 4 quintos. ¿Cuánto me da aquí? 40 entre 5, 8. ¿Estamos entonces. Ahora tenemos la componente del vector A en Y. Pero si era este coseno, el otro debe ser seno. Nada más fácil. 10 por el seno de 37.
37, el seno de 37 es 3/5. ¿Y cuánto me da esto de aquí la multiplicación? 30 entre 5 me da 6. ¿Cuál es difícil, alumno? ¿Cuál es? Pregunto, ¿no? La componente de B en el eje X debe ser, a ver, la componente de B en el eje X, esta componente debe ser 20 por el coseno de 53. Ah, ya. 20 por el coseno de 53. Y el otro debe ser 20 por el seno de 53 grados. ¿Y esto cuánto viene a ser 20? El coseno de 53 es 3/5. Pregunto yo, la multiplicación, ¿cuánto sería 20 por 3? 60. Entre 5, 12. Fácil, profe, así de fácil. 20 por el seno de 53. Eso viene a ser 20 por el seno de 53. ¿Cuánto viene a ser? 4/5. Yo te pregunto, ¿cuánto es 20 por 4? 80. Entre 5, ¿cuánto sería? A ver, quinta, 16, ¿no es cierto? Listo. ¿Y la resultante cuánto vale? A ver, la resultante cuánto valdría. A ver, va. Todavía nos falta hallar entonces la componente en el eje X. A ver. Mucha atención, alumnos. Listo. Atención. Los vectores que están apuntando hacia la derecha deben ser positivo, a la izquierda negativo.